Bueno, yo creo que cuando hablamos de la representación en la Asamblea Nacional, creo que sí cabe hacer una evaluación de cómo mejoramos la calidad de representantes que existen, porque es verdad que existe por parte de la ciudadanía un descontento respecto de la Asamblea Nacional, no solamente en este periodo, sino en algunos periodos atrás, la calificación, digamos, de la aceptación, de la aprobación que tiene la función legislativa no es la mejor y eso pasa también porque hay representantes que, digamos, no se toman en serio su trabajo, no existe una calidad en la representación. La gente habla mucho de, digamos, ciertos privilegios que tienen los asambleístas versus el poco trabajo que hacen algunos en cuanto a presentación de proyectos de ley. Yo misma le digo, de la mayoría de mis compañeros, yo no conozco ni siquiera su tono de voz porque nunca intervienen en el Pleno de la Asamblea Nacional y eso obviamente a la gente le molesta y en ese sentido la pregunta que hace el presidente es engañosa porque busca, ¿no es cierto?, hacer clic con con este sentido común de la gente respecto de, digamos, este sentido antipolítico hacia la Asamblea Nacional. Sin embargo, sería responsable también de nuestra parte mirar mecanismos en los cuales nosotros podamos hacer un ejercicio permanente de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, que la gente sepa y pueda exigirles a sus representantes más trabajo, mejor representación. No sé si tal vez horarios de trabajo, modular también el tema de los salarios, que es algo que a la gente también le molesta, porque evidentemente hay legisladores que, digamos, no hacen su trabajo y como vemos en los últimos días, ¿no? Legisladores sesionando desde la cama, legisladoras yéndose a estudiar fuera del país y aún así siguen teniendo, digamos, su cargo como legisladores. Y esos cambios creo que en términos de calidad sí se puede hacer para mejorar la calidad de representación y creo que la alternativa podría ir en ese sentido. Ahora, asambleísta, usted acaba de mencionar el tema disciplinario como tal de los asambleístas. Y en este ámbito también, ¿qué opinión merece de su parte lo que ha propuesto el presidente de la Asamblea Nacional y también el Comité de Administración Legislativa sobre el tema de la sanción a 45 asambleístas por haberse retirado de una sesión del Pleno? ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Considera que fue justa? ¿Considera que fue injusta? ¿Cuáles son sus expresiones respecto a esta situación? Mire, creo que desde el día uno ha sido notorio que ADN ha usado este poder del Estado a su gusto y a su antojo, eh, haciendo una mala interpretación o más bien saltándose la ley orgánica de la función legislativa. Vemos a un doble rasero en el sentido de, como le decía, de estos, digamos, de estos temas, mientras que cuando la Revolución Ciudadana, en ese día en particular, una de nuestras funciones, por supuesto, es también dar a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación las cosas que suceden dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ese día en particular, nosotros salimos del Pleno a dar una rueda de prensa por una imposición que hubo por parte del presidente de la Asamblea Nacional de negarnos un cambio en el orden del día para discutir precisamente esta medida de la subida de los combustibles, de la eliminación del subsidio al diésel. Y nosotros inmediatamente terminó esa rueda de prensa, ingresamos nuevamente al Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, no hubo una salida, como él dice, que abandonamos el Pleno de la Asamblea Nacional. Y esto es algo que nosotros vamos a aprobar en el proceso
de sanción que tiene que conocer el Consejo de Administración Legislativa con las pruebas del Pleno, las cámaras del Pleno de la Asamblea Nacional, las entrevistas que se generaron en este proceso de rueda de prensa, que no habrá sido más allá de 5 o 8 minutos e inmediatamente volvimos a nuestros puestos de trabajo, pero si quiere dar una imagen de que la RC, digamos, no cumple, ¿no es cierto?, con su labor en la Asamblea Nacional, cuando de hecho somos el bloque que más procesos de fiscalización tiene, que más procesos de proyectos de ley ha presentado. Somos la bancada que ha defendido a la gente en estos 4 meses de legislativo y me parece a mí que esta medida, esta sanción, lo que es más bien es una represalia frente a estas voces fuertes que se han marcado desde el bloque de la Revolución Ciudadana, que son voces que denuncian las injusticias que se cometen hacia el pueblo ecuatoriano, como en este caso la eliminación del subsidio al diésel. Asambleísta, también en este contexto de las tensiones entre lo que es la presidencia de la Asamblea Nacional con su bancada, la Revolución Ciudadana, anteriormente también ha habido el tema de sanciones que se les ha notificado bueno, algunos miembros de su bancada. Anteriormente hubo el caso de un asambleísta que fue incluso investigado por usar megáfono dentro de la Asamblea Nacional. ¿Ya se superó esta situación de tensiones por parte de ustedes y el presidente de la Asamblea Nacional respecto a la participación de ustedes, a las mociones y a las propuestas e intervenciones, o continúan ustedes con ese bloqueo? Yo creo que el bloqueo continúa. Hay días en donde se pone más de manifiesto. Como le digo, hace un par de días, cuando nosotros proponíamos precisamente un cambio en el orden del día para rechazar la subida de los combustibles, que al final sabemos que sube la gasolina y sube todo. Ahora mismo vemos reportajes que hacen los medios de comunicación dentro de los mercados, que entrevistan a las personas del campo, a los agrícolas, a las personas que se dedican, digamos, a alimentar a las ciudades, estas cadenas productivas, la afectación negativa que ha habido y el impacto en la economía del país. Nosotros lo que buscábamos era precisamente que el presidente derogue este decreto y discutir en la Asamblea Nacional, además con argumentos cómo esta medida va a afectar y está ya ahora mismo afectando, digamos, a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Y justamente en ese objetivo, ¿no es cierto?, de poder discutir este tema y ponerlo sobre la mesa, no se nos permitió a nosotros presentar este cambio en el orden del día, ¿no? De hecho, fue motivo de la rueda de prensa y de todo lo que le contaba, digamos, en la pregunta que me hizo hace un instante. Entonces, el bloqueo continúa y además no sucede solamente en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino también en las comisiones. Esta es una Asamblea Nacional que no fiscaliza a sus ministros, es una Asamblea Nacional que permite que vengan delegados, que vengan técnicos a hablar de temas tan importantes como la crisis de salud, cuando quien debería dar explicaciones, y no a nosotros, sino a ustedes, a los ecuatorianos y ecuatorianas, son las primeras autoridades, en este caso los ministros, las ministras, pero hay un encubrimiento por parte de la Asamblea Nacional y un énfasis en no fiscalizar al gobierno, porque evidentemente es una bancada que es la bancada de gobierno, la bancada oficialista, y en ese sentido, como le digo, hay bloqueo, pero al mismo tiempo no se está haciendo un trabajo de fiscalización responsable. Y ahora respecto a la consulta popular y para convocar a una nueva asamblea constituyente, ¿qué opina usted sobre esto? ¿Cree que es pertinente y que se debe desarrollar una nueva constitución o qué considera? Miren, las constituciones de los países son este gran paraguas y eh, digamos, este marco, ¿no es cierto?, que guía la generación de leyes, es este marco que guía la generación de políticas públicas y es el marco a través del cual se tiene que desarrollar o se tiene que construir un Estado.
Y primero que es una constitución bastante nueva, bastante reciente, ¿no? Estamos hablando del 2008 hacia acá. Ha pasado muy poco tiempo como para poder refundar nuevamente el país, porque lo que intentan hacer es eso, ¿no? Una refundación, si se quiere, del país. Esta constitución es una constitución que garantiza derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Es una constitución que además protege y pone en las manos de los ecuatorianos y las ecuatorianas los recursos estratégicos del Estado, es decir, quien tiene que administrarlos no son los privados, como sucede en otros países, sino esta constitución lo que hace es proteger que el petróleo, por ejemplo, se quede en manos de los ecuatorianos, porque estamos hablando de recursos naturales que son nuestros, que nos pertenecen y que tienen que ser aprovechados para el Estado y la garantía de derechos. Esto en una constitución que sea elaborada por asambleístas, por constituyentes de ADN, será totalmente distinta, porque lo que hemos visto en estos más de 2 años de gobierno de Daniel Noboa es este intento permanente por privatizar los derechos, por privatizar las áreas protegidas, por ejemplo, por vender el campo Sacha, por reducir los derechos de la educación, de la salud, y eso es lo que está en juego en este momento. Además, que han dicho que esta es una constitución que les impide solucionar los problemas de seguridad, ¿no? Y también hay que mirar en perspectiva este llamado a asamblea constituyente, porque permanentemente el gobierno intenta culpar a otro, ¿no? En el periodo pasado, su enemigo, quien, entre comillas, no le dejaba trabajar, era la Asamblea Nacional. Cosa que no tenía ningún sustento porque la mayoría de leyes que se aprobaron en el periodo pasado fueron incluso aprobadas con votos de Revolución Ciudadana, pero mediáticamente, discursivamente intentaban generar este relato de no nos dejan gobernar. Ahora que tienen una asamblea que es totalmente servil al gobierno, entonces el enemigo es la Corte Constitucional. Y entonces, como la Corte no nos deja trabajar, no podemos solucionar el problema de seguridad. Es lo que intentan colocar sobre la mesa. Y como ese, me parece a mí que ese enemigo no es tan potente, no les es tan rentable políticamente, entonces buscan otro enemigo y ahora su nuevo enemigo es la Constitución de Montecristi, ¿no? Entonces permanentemente están buscando echarle la culpa a otras instituciones o en este caso a la Constitución para no hacer su trabajo, ¿no? Este es un gobierno que ha fracasado a nivel económico, es un gobierno que ha fracasado en sus endebles también alianzas políticas, vemos en una asamblea que cada vez va perdiendo votos de los que en su momento fueron sus aliados, y es, digamos, un gobierno que también tiene un fracaso político, ¿no? En el sentido de, vemos cómo ahora en estas jornadas de movilizaciones, sobre todo en la sierra, se ha levantado, digamos, de una forma bastante pronunciada respecto de, obviamente, las consecuencias que va a tener para la gente, sobre todo del campo, que se dedica a la agricultura, medidas como el retiro del subsidio a los combustibles. Entonces, digamos, en ese contexto también es un gobierno que le interesa mantenerse en elecciones porque parecería que es el único momento en el que más o menos les funciona y les es rentable a ellos para mantenerse en el poder. Asambleísta, ya para ir cerrando este espacio de entrevista, ¿cuál es la lectura que usted le da en cuanto a la postura del presidente Daniel Noboa en cuanto a las movilizaciones? ¿Usted cree que le tocará retroceder como gobiernos anteriores o usted considera que su postura actualmente va a desatar más la conmoción social en cuanto al rechazo por la eliminación del subsidio? Mire, yo creo que al día de hoy se cumplen 3 días ya de movilizaciones que han sido en su mayoría pacíficas. Vemos a mujeres, vemos a niños, a jóvenes, incluso en las comunidades saliendo, digamos, a las calles para manifestar su descontento. Porque básicamente la gente no tiene que comer, la gente no tiene empleo, la gente digamos, está muriendo en las calles por la inseguridad, es decir, un país que no nos brinda ningún tipo de oportunidades y frente a eso la respuesta de la gente ha sido
la movilización, lo que hemos visto estos 3 días, y la respuesta más bien del gobierno, en lugar de plantearse, ¿no es cierto?, espacios de diálogo. Yo supuse, ¿no es cierto?, que cuando el presidente Daniel Noboa movía la sede hacia distintas provincias era precisamente para mantener diálogos amplios con la ciudadanía, y por el contrario, para lo único que sirvió, digamos, este traslado de la sede de la presidencia ha sido para militarizar estas provincias donde se estaban generando las movilizaciones. Lo vimos ahora, se han trasladado a Imbabura, y eso es preocupante porque también hemos visto imágenes fuertes de represión hacia los manifestantes. Estamos hablando de gente, digamos, que no estaba armada, de mujeres incluso, que se encontraban de una u otra forma evitando que haya represión por parte de la policía, y ahora mismo se encuentran en juicios express para tal vez condenarlos a 30 años de cárcel, como ya amenazaba el presidente de la República, por terrorismo. Entonces, creo que el presidente, en lugar de conciliar, lo que está haciendo más bien es imponiendo una decisión que es profundamente antipopular, y una decisión que además no va a ser sostenible en el tiempo, porque va a impactar aún más una economía que ya se encuentra golpeada. Y si ya las familias antes estaban en problemas económicos por falta de trabajo, porque no existe, digamos, una política para el agro que pueda generar mejores condiciones para los agricultores, para los campesinos y campesinas. En este contexto, estos problemas se van a agravar, y lo que corresponde en este momento, como una medida responsable, sería más bien la derogación de este decreto de la eliminación del subsidio a los combustibles, y buscar, digamos, otros mecanismos para financiar los gastos.